Ya, chiquillos, vamos. Dentro de la columna vertebral, me faltó explicarle esto la semana pasada, tenemos que considerar que la columna vertebral tiene curvas. ¿Ya? Si nosotros lo miramos desde sagital, tiene curvas. Una lordosis cervical, una sifosis torácica, una lordosis lumbar y una sifosis sacrococcígea. Estos son estas curvas que aparecen acá. Tenemos la lordosis cervical, sifosis dorsal, lordosis lumbar y sifosis sacrococcígea. Estas curvaturas son normales y se ven desde sagital, o sea, desde el lado. ¿Qué es lo que hacen? Conferirle más resistencia a la columna vertebral. ¿Ya? Todas las curvas que estén en el plano frontal la columna es derecha. Así que todas las curvas que presente son escoliosis. En el plano frontal la columna es derecha y si presenta algún tipo de curva es una escoliosis. En cambio, en el plano sagital tenemos curvas que son fisiológicas, normales. Lordosis cervical, sifosis torácica, lordosis lumbar, sifosis sacrococcígea. ¿Ya? Ahora, cuando la parte de la sifosis torácica, esta parte, que debería tener esta curva, se incrementa, genera esto, que es un dorso curvo o una hipersifosis. De la misma manera, si la columna lumbar, que debería tener esa curva, esto se incrementa, va a generar esto, que es una hiperlordosis. ¿Ya? Así que eso me había faltado, me había quedado en el tintero la semana pasada. Tenemos curvas normales o fisiológicas y curvas patológicas. Cuéntame. Yo voy a preguntar por la escoliosis. ¿La escoliosis puede ser que se va formando en el tiempo o es como hereditario? Hay un componente hereditario. ¿Ya? Hay un componente hereditario sobre todo si existe, por ejemplo, una dismetría de extremidad inferior. ¿Qué quiere decir esto? Una pierna más larga que la otra hace que una cadera quede arriba y que la columna empiece a compensar y va a hacer una escoliosis. ¿Ya? Pero la mayoría de las escoliosis son fenotípicas, o sea, son instauradas en el tiempo, principalmente por una mala postura. ¿Ya? Cuando a uno le dicen que se tiene que sentar derecho, se tiene que sentar derecho. Y eso es principalmente porque el soporte que se le da a la zona, a ver, el traste tiene que estar lo más atrás posible en la silla y los dos pies puestos en el suelo. De esa manera la columna queda recta. Ante cualquier variación, por ejemplo subir la pierna, va a hacer que una cadera quede más abajo, la otra más arriba y que la columna tenga que empezar a tomar esta forma para poder acomodarse y estabilizar. La columna vertebral completa, desde la cervical hasta la última lumbar, lo que hace principalmente es estabilizar y mantener el plano óptico. O sea, que los ojos se mantengan alineados. Por muy chueco que uno esté, los ojos siempre se mantienen alineados. Por eso de repente vemos a los abuelitos todos doblados, pero con la cabeza hacia adelante. ¿Ya? ¿Qué es lo que se ve acá? Está súper doblado, pero la cabeza está mirando hacia adelante. Eso se da principalmente porque hay que estabilizar el plano óptico y el plano ótico, que son los canales semicirculares que están dentro del oído, la parte vestibular, el oído medio, el equilibrio. ¿Lo han escuchado, cierto? Ya, pues si tienen pongan la cabeza de lado un rato y quédense mirando la clase así un rato. Después de un ratito van a empezar a darse cuenta que se cansan, la musculatura principalmente, y que uno se empieza a marear. Y eso es principalmente por esto, porque tenemos un nivel que es básicamente como un nivel de agua en los oídos. Y eso, tenemos unos canales semicirculares verticales y unos horizontales, y eso nos ayuda a mantener la cabeza estabilizada, como un giroscopio, cosa que para donde yo me dé vuelta, la cabeza siempre va a quedar horizontal.
o va a buscar estar horizontal. Eso, profe, tiene que ver, como por ejemplo, con las personas. Algunas personas que se paran muy rápido y como que se marean. Eso es la parte vestibular, correcto. Y eso va a generar un desequilibrio a nivel de los canales semicirculares y por ende va a sentir esa sensación de falta de equilibrio o de sentirse mareado. Usted me iba a preguntar algo. No, lo mismo, yo decía eso. ¿Era lo mismo? De pararse y marearse. Ya, ese pasa muy frecuentemente, pasa sobre todo en personas que han estado acostadas durante mucho rato, ¿ya? Pacientes hospitalizados, por ejemplo. Hay que tener un cuidado grandote para poder pararlo, porque si no, el paciente se te va para los lados porque se marea, ¿ya? Y eso tiene que ver principalmente, como les decía, con el plano de equilibrio. Eso era lo de columna. Y músculos. Vamos a ver los músculos, no sé si los veamos todos, pero me interesa que sí entiendan la lógica del sistema muscular. ¿Ya? La lógica del sistema muscular indica desde dónde viene el músculo y qué va a hacer. Les voy a dar un ejemplo. Venga usted, solo por contigüidad, mirando hacia allá, parado acá, ahí un poquito más atrás, eso. El músculo tiene un origen y una inserción, ¿ya? El origen es de donde nace y hasta donde llega, y el músculo solo tiene la posibilidad de contraerse, o sea, de acortarse. ¿Ya? El músculo no es que vaya a hacer un giro, sino que el giro es la representación articular de esa contracción que realizó el músculo. ¿Vale? Ahora, si yo estoy desde abajo, yo soy el origen, ¿ya? Mi brazo va a ser el músculo y acá el compañero va a ser la región ósea, el hueso. Si yo estoy desde abajo, lo tomo y lo tracciono, lo voy a llevar hacia abajo. ¿Cierto? Sí. Si yo estoy en un origen más o menos paralelo a él, lo tomo y lo tracciono y voy a generar un movimiento más paralelo. Por otro lado, si yo estoy desde un plano más alto y lo tracciono, lo voy a elevar. ¿Ya? El músculo hace específicamente eso. Y también depende de si el músculo está por atrás o está por delante dentro de nuestro sistema. Mirando para allá, por favor. La musculatura erectora espinal, por ejemplo, la de la espalda, se encuentra en la región dorsal. Por ende, si yo realizo una tracción, estos músculos realizan una tracción, él se va a estirar o va a ir a hiperextender la columna. Por otro lado, la musculatura que se encuentra por el frente, de ladito para que lo puedan ver en el plano sagital, la musculatura como los abdominales, ¿ya? Va a hacer el movimiento contrario. Los de atrás hacen que yo me extienda, por ende los de adelante hacen que yo me doble. ¿Se entiende? Sí. En el caso del brazo, si el músculo llega por dentro, ¿ya? Y se tracciona, me va a llevar hacia adentro. Si el músculo va por afuera y me tracciona, me va a ir a levantar. ¿Se dan cuenta? Si el músculo va desde atrás por afuera, rotación externa. Si va por delante y por dentro, rotación interna. Y eso con todos los grupos musculares. Los glúteos pasa lo mismo, son posteriores. Así que si yo hago una contracción de glúteo, ¿qué movimiento voy a realizar? Una extensión de cadera, o sea, lo llevo hacia atrás. Si el psoas es un flexor de cadera, por ejemplo, a favor de gravedad, si yo realizo una flexión, como está por delante, lo voy a llevar hacia adelante, que sería una flexión de cadera. Muchas gracias. ¿Se entendió? Sí.
Con esa lógica vamos a analizar los músculos. A mí me interesa la parte de que lean materia, ya los cuadros, ver las fotos, todo eso, lo pueden hacer con los documentos que yo les entregué. No hay problema en ese sentido. Y la materia está bien ordenada y está fácil. Es fácil para que ustedes puedan estudiarla. Pero esta parte de la explicación de a dónde va y qué realiza es un poquito más difícil de entender. Así que nos vamos a centrar principalmente en eso, en explicar esta parte y vamos a llegar lo más lejos que podamos dentro del sistema muscular. Lo que queda, el delta que queda, la diferencia, la van a tener que estudiar ustedes, ¿ya? Pero es la misma lógica de lo que he estado hablando. De esto de a dónde va el músculo, de que el músculo siempre se acorta solamente y que por ende los movimientos es la representación articular de ese acortamiento. Sabiendo eso, nosotros tenemos que tener bien claro que los músculos no están todos en la misma capa. Hay músculos que son más profundos y músculos que son más superficiales. Y dependiendo de dónde esté y a qué vaya, de dónde sea su origen y a dónde llegue su inserción, es que vamos a determinar la función de este músculo. En este caso estamos viendo músculos del dorso, de la espalda, y vemos que tenemos un plano profundo, un plano medio y un plano superficial. En el plano profundo, o sea, bien pegado a los huesos, están los erectores espinales. ¿Ya? El iliocostal, el longísimo y el espinoso. 3 hacia cada lado que son los erectores espinales. En el plano medio vamos a tener, por ejemplo, los romboides, ¿ya? Esta musculatura que está aquí, que después va a estar tapada por otro músculo. Vamos a tener musculatura como el dorsal largo y los costales que están entre medio, no están tan pegados a las vértebras, ¿ya? Ni están tan superficiales como para verlo a simple vista. Eso es lo importante. Lo que nosotros vemos a simple vista, esa representación muscular, son solo los músculos superficiales. Es el primer plano, el que nosotros podemos ver sin necesidad de hacer nada ni de saber mayormente, ¿ya? Y aquí, por ejemplo, estaría el trapecio, los dorsales anchos, el deltoide, grandes grupos musculares que van como por encima. Partimos con el trapecio. Primero, el trapecio es un músculo muy voluminoso. Si ustedes lo ven aquí, va desde el cráneo hasta la última vértebra dorsal. O sea, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Todo esto. El trapecio es muy voluminoso. Si se dan cuenta, ocupa prácticamente 2/3 de la columna. ¿Lo notan o no? Sí. Y tiene este nombre de trapecio porque cuando lo catalogaron, pensaron que era solo un músculo. Eso es un trapecio, que es como este diamante más alargado. Ahora, se sabe que en realidad el trapecio son dos músculos. Tenemos un trapecio a la derecha y un trapecio a la izquierda. ¿Ya? Casi todos los músculos son bilaterales, tenemos músculos a ambos lados. Existen algunos, como por ejemplo el del perineo, ¿ya? Que está en la parte de la vejiga por abajo. Ese músculo es solo uno, ¿ya? Los orbiculares o los esfínteres también son uno. El orbicular del labio es un círculo, ¿ya? Pero por lo general los músculos son pares, tenemos tanto a derecha como a izquierda. El trapecio es un músculo par, tenemos trapecio a la derecha y a la izquierda. Y tiene esos colores porque el trapecio tiene la particularidad de que al ser tan grande, tiene inervaciones
específicas para cada zona. ¿Qué es lo que quiere decir eso? Que aquí iría una motoneurona, aquí iría otra motoneurona distinta y aquí iría otra. Por ende, yo puedo contraer las fibras superiores, las medias o las inferiores de manera aislada. Y eso me va a permitir que yo tenga diferentes funciones de este solo músculo. Y como yo les decía recién, por ejemplo, las fibras inferiores, la porción inferior va hacia arriba, la porción media es horizontal y la porción superior, las fibras son descendentes. El origen se considera la columna y la inserción hasta donde llega. Así que las fibras están en esa disposición y nos va a permitir realizar diferentes movimientos. Si nosotros lo vemos aquí, dice las fibras superiores, las fibras medias y las fibras inferiores. Las superiores, elevación y rotación de la escápula, traccionando la clavícula y aduciendo la escápula. Cuando yo hago este movimiento, así, todos realícenlo por favor, brazos hacia atrás. ¿Ya? Van a sentir que la escápula como que se juntan al medio. Esa es una aducción escapular, porque la llevo hacia el medio. ¿Cuál es la gracia de eso? Nosotros, para poder mover el brazo, no es simplemente la articulación de hombro, la glenohumeral. Es la articulación glenohumeral, la articulación escápulo-torácica, la acromioclavicular y la esternoclavicular. Esas 4 articulaciones están inmersas para yo poder mover el hombro. Es tanto así que la proporción es 2:1. Si yo estoy de aquí y levanto el brazo hasta acá, una abducción completa, 180 grados. 120 grados me lo da la glenohumeral. Pero los otros 60 grados que me faltan para los 180 me lo da la articulación escápulo-torácica, que básicamente haría que cuando yo levante el brazo, mueve esto y me permite mayor rango de movimiento. Esto se abduce un poco y yo puedo subir más el brazo. Si esto no pasara, yo no podría subir más el brazo porque tenemos el acromion y el acromion me lo impediría. Sería como un tope. Así que yo tengo que hacer que la escápula rote para poder ir subiéndola. Porque si no rota, se queda trabado. ¿Se entiende? Sí, lo doy. Las fibras medias son netamente aductoras porque como están al medio, lo único que pueden hacer es llevar hacia el medio. ¿Ya? Que era cuando yo lo tomé al compañero de manera paralela y lo llevé a mí. Las fibras superiores van a traccionar, van a elevar. Y las fibras inferiores, rotación de la escápula orientando la cavidad glenoidea hacia arriba. Eso quiere decir que las fibras inferiores van a tomar esto, van a traccionar de esta manera y van a hacer ese movimiento. Con este subo, como llevando los hombros hacia arriba, ¿ya? Y con el otro, como me lo lleva desde aquí abajo en diagonal, me va a permitir orientar hacia este movimiento, hacia acá. Esto hacia allá. Y eso hace esto. Y se mueve de esa manera. ¿Ok? Entonces se podría decir que en remo, profe, el trabajo de trapecio Es gigantesco. El trabajo, de hecho, el remo es un trabajo para trapecio y dorsal ancho principalmente, los dos. Porque ambos son aductores de escápula. ¿Qué es ese trabajo? En ese caso está haciendo un remo al cuello con manos separadas o un rowing vertical. Profe, una consulta. Cuénteme. ¿Por qué una vez un quiropráctico me dijo que había que juntar la escápula a la hora de hacer trabajo de fuerza? Tratar de juntar la escápula. Ya, cuando tú haces trabajo de fuerza y juntas la escápula,
¿ya? Estás entrenando parte de las fibras que no se entrenan con facilidad. En este caso, principalmente la zona media del trapecio. ¿Ya? Esa es una parte débil, considera que está justo sobre la columna vertebral. O sea, esa es la parte que por lo general a nosotros nos duele o nos molesta cuando entrenamos. Las mujeres tienen un problema mecánico con respecto a esta zona también. ¿Por qué? Por las pechugas. Porque básicamente los senos lo que hacen es llevar hacia adelante. Sobre todo una mujer que tenga mucha pechuga, los hombros tienden a ir a una antepulsión. Y ahí es cuando se van doblando, porque genera peso. ¿Ya? Por ende, con un buen trabajo de trapecio, la postura se puede mantener mejor y ese peso que va hacia adelante puede ser compensado con musculatura. Se ve mucho en el deporte. ¿Ya? Hay deporte específico en los que el que lo practica debe tener un gran desarrollo muscular de esta musculatura, por ejemplo en el boxeo. ¿Ya? En el boxeo, gran porcentaje de la fuerza está dada por la musculatura de espalda. Es como cuando yo les mostraba lo del remache de vóley, que el doctor Demet decía que es un 90% de la fuerza está del hombro hacia abajo y solo un 10% del hombro hacia arriba. En el boxeo es exactamente lo mismo. El brazo vendría siendo ya como la guinda de la torre. El brazo es principalmente el medio por el cual tú transfieres la fuerza, Sí. pero la fuerza se genera desde los pies, rotación, los hombros y la espalda. Este músculo es súper importante para poder recibir castigo también. ¿Ya? Porque como es un estabilizador dinámico, al ser un músculo, va a permitir que el castigo, no necesariamente golpe, pero por ejemplo un tackle en rugby o fútbol americano. Ese tackle, que se hace con los hombros principalmente, no se hace con la cabeza, ¿ya? El tackle es con el hombro, se realiza el tackle y esa fuerza de impacto se tiene que disipar en algún lado. Y si yo no tengo un buen grupo muscular, la fuerza no se disipa por el músculo, sino que pasa directamente por la columna. Y ahí es donde se generan las discopatías, por ejemplo. ¿Ya? ¿Quedó claro, cierto? Sí, lo sé. Dorsal ancho. Como su nombre lo indica, está en el dorso y es un músculo ancho. Unos genios de los nombres. Pero está bien, pues más fácil de aprender todavía. Sí. El dorsal ancho entonces se encuentra en esta zona. ¿Ya? Acá se encuentran los dorsales anchos. Desde la aponeurosis lumbar, y si se dan cuenta, también tenemos una parte que llega cerca de las crestas ilíacas, que serían estas. Estas de aquí abajo son las crestas ilíacas, el dorsal ancho estaría acá. Y tiene una gracia. El otro vimos que que tenían tres tipos de fibras, que una iba hacia abajo, la otra horizontal y otra hacia arriba. En este caso particular van todas las fibras hacia el mismo lado. Y todas esas fibras se unen a un tendón, un solo tendón. Por ende tenemos un gran músculo que solo tiene un tendón. Y ese tendón transfiere toda la fuerza. Ahora, ¿dónde se inserta este tendón? Se inserta en el húmero, en el brazo. Por eso es que si ustedes hacen una polea hacia atrás, un remo, lo mismo que estábamos hablando, el que tracciona y lleva a una extensión de hombro, esto iría aquí. Y cuando se tracciona, hace extensión de hombro. Entonces, está por posterior, llega hasta el brazo. Ustedes tienen que considerar por qué articulación pasa encima, para saber qué movimiento puede hacer. En este caso, ahí está. Y si esto se contrae, el brazo viene hacia acá. O sea, es un aductor
y un extensor, por lógica. ¿Se entiende? Si está por atrás, me va a llevar hacia atrás, que sería esta extensión de hombro. Aquí lo vemos, extensión, rotación interna. Con los brazos fijos contribuye a la trepa. ¿A qué se refiere? Si yo me afirmo, ¿ya? Y llevo hacia atrás, como voy a tener este punto fijo, mi cuerpo va a ir hacia adelante. Por ende, para hacer trepa, la trepa se hace a expensas del dorsal ancho. Y si tiene los dos extremos fijos, contribuye a la posición firme. O sea, además es postural. Evita que la gravedad me venza, porque me estabiliza la espalda en esta zona, el dorsal ancho. ¿Se entiende, chiquillo? Sí. Miren acá. Romboides mayor y menor. El romboide es un músculo de la capa intermedia. O sea, si yo lo miro acá solamente, no lo voy a ver nunca porque está debajo del trapecio. Pero si el trapecio es reseccionado, es sacado, vamos a tener 1 y 2. Obviamente, el más grande es el romboide mayor y el más pequeño es el romboide menor. Romboide que va desde las vértebras hacia el lado medial de la escápula. La escápula tiene 3 lados, porque es un triángulo. La escápula tiene un lado medial, un lado axilar y un lado superior. ¿Ya? En este caso estamos hablando de que va hacia el lado medial, o sea, iría así. Desde la columna vertebral hasta el lado medial, en esta disposición. ¿Vale? Romboide menor y romboide mayor. Ahora, quiero que me digan qué podría hacer este músculo cuando se contrae. Romboide mayor. Esto se contrae, las fibras van hacia allá, por ende seguiría hacia allá y hacia allá, y si se dan cuenta traccionaría esto así. ¿Mover la escápula? ¿Poder aducir la escápula? Poder aducir la escápula. Está bien. Esa es la lógica que yo quiero que entiendan. Entonces es un aductor, rotador y elevador de la escápula. ¿Por qué rotador y elevador? Porque si esto, ¿ya? Principalmente la parte de elevación está determinada porque va desde un punto más alto a un punto más bajo, así que si se contrae se tendría a elevar. Recuerden que podemos descomponer un vector de fuerza. ¿Se acuerdan de esa parte? Descomponemos un vector de fuerza y ese vector de fuerza que va así va a tener un componente hacia arriba y un componente hacia el lado. El componente hacia arriba sería elevador. El componente hacia el lado sería aductor. Ahora, si los dos se juntan y mantenemos un punto fijo, esto va a hacer que esto rote. No es tan difícil. ¿Ya? Tienen que poner atención. Pongan atención porque esta lógica se extrapola para todos los músculos, que era lo que yo les venía diciendo. Serrato. Serrato anterior. El serrato anterior es un músculo muy poligástrico. ¿Qué les suena como gástrico? Del estómago. Estómago. ¿Ya? En este caso, vientres musculares. Y cuando yo hablo de poli, ¿qué significa? Muchas. Muchas o varios. ¿Ya? Por ende tiene
varios vientres musculares. ¿Cuál es el vientre muscular? Si yo tengo el músculo común y corriente que siempre se dibuja, este sería el vientre muscular, la parte del medio, el área de sección transversal. Cuando yo hablo de un músculo muy poligástrico, en este caso son 10 vientres que van a ir por las costillas, por la parte desde posterior hasta anterior, hasta la mitad de la caja torácica. ¿Ya? Y lo que nosotros vemos del cerrato son por lo general las últimas 3 estriaciones o los últimos 3 dientes de esta sierra. O sea que más que superficial es como medio. Sería medio y de hecho la parte superior del cerrato es profunda. Nosotros del cerrato solo vemos estas 3 últimas estriaciones y en personas con gran desarrollo muscular. O sea, marcar cerrato es dificilísimo porque aparte es un músculo que va a ir a generar estabilidad más que otra cosa. ¿Cómo se ¿Ya? trabaja por ese músculo y cerrado? Ahí tenemos trabajo del cerrato. En este caso sería como un press banca, ¿ya? Pero con mancuerna. ¿Por qué? Porque yo les decía, miren, contribuye a mantener un punto sólido de la escápula, fija ese borde de la caja torácica independientemente de la posición que adoptemos. El cerrato mayor es un músculo que prepara para la abducción. O sea, si yo hago trabajos en abducción, el cerrato es el encargado de ayudar a dar un punto sólido para poder realizar el movimiento. Porque si yo no tengo un punto sólido, no me voy a poder mover. Al tiro, le muestro. Miren, ahora sí. Yo en este caso puedo realizar movimiento, ¿ya? Porque estoy en el piso y el piso es un punto sólido. Si yo me subo a la silla, sigue siendo un punto sólido, pero es menos estable. Por ende, el movimiento ya es un poco más complejo. Ahora, si yo me subo arriba, lo más probable es que me termine cayendo. Porque no tengo un punto sólido para realizar el movimiento. Por ende, si no tengo un correcto trabajo muscular de los estabilizadores de la articulación, no voy a tener el andamiaje suficiente para que el movimiento sea efectivo. O me voy a fatigar muy rápido, por ejemplo. Y en vez de poder hacer, no sé, una super serie de 20 o 30 repeticiones a una intensidad y con un peso alto, voy a poder realizar 5 repeticiones nomás. Y el entrenamiento no es lo mismo. ¿Ya? Recuerden que el volumen, la intensidad, la frecuencia de entrenamiento son factores que ustedes tienen que considerar para poder dosificarlo y sacarle el mejor rendimiento deportivo a sus jugadores. O sea, esa es su pega. Su pega es pensar cómo hacer un entrenamiento que cumpla con todos los estándares habido y por haber y que además mejore el rendimiento y que además no se me lesione. Porque si se lesiona estamos todos jodidos. ¿Vieron el caso de Saldivia? Colo-Colo lo iba a mandar a la H a hacer la recuperación. Y le iba a dejar de pagar el sueldo, iba a hacer que la ISAPRE le pagara, pero el tope de bonificación de la ISAPRE es más o menos el 10% del sueldo del jugador. O sea, si ustedes no hacen el entrenamiento como corresponde, van a tener mermas económicas y mermas deportivas. Y nada sobrevive a mermas económicas y mermas deportivas. Porque lamentablemente un entrenador se ve en base al rendimiento y a los resultados que obtiene. Manuel Pellegrini sacó la mejor campaña histórica del Real Madrid con 96 puntos. Nunca antes en la historia ningún técnico había sacado 96 puntos con el Real Madrid. Pero el Barcelona sacó más. El Barcelona fue el campeón. Bueno, la generación cuando Pep lo ganó todo, fue el campeón. Y a Manuel Pellegrini, muchas gracias, y de esto no me acuerdo.
Pero puro del nivel. pero se ve en función del rendimiento, a eso yo voy. Así que ojo con esto porque esto ayuda a sacar rendimiento. Me iba a preguntar algo ya, Chela. Sí, yo le iba a preguntar, veo que el dibujo tiene las mancuernas, pero una por cada lado. Hay personas que ocupan esa como de barra larga. Una barra. ¿Es la misma función o cumplen distintas funciones? Sí. Es la misma función. Ahora, con mancuernas separadas, ¿ya? Puedo hacer movimientos disociativos. Un lado y un lado. Con la mancuerna junta estoy jodido, tengo que hacerlo al unísono, un movimiento en bloque. Las mancuernas separadas me generan más inestabilidad porque se van por el lado. La barra no, porque la barra cae hacia mí, por ende la barra es más estable. Por ejemplo, en un ejercicio netamente de musculación, quizá una barra. Pero en un ejercicio más pensado en el deporte, más de propiocepción, de adaptación al movimiento, mancuerna. Porque el mismo ejercicio además me va a dar este input de movimiento que mi cuerpo lo va a tener que sensar a través de los mecanorreceptores y me va a ayudar a mejorar la propiocepción a nivel del hombro, por ejemplo. Y esas son cosas que ustedes tienen que saber, chiquillos. Ahora, si me preguntan a mí particularmente, yo prefiero elástico. Resistencia variable dependiendo de donde lo haya puesto, de la intensidad, autorregulación. Y si se me cae la mancuerna en la cabeza, jodimos. Si se me cae el elástico, o sea, me va a doler, pero aparte no me va a pasar mucho más. Las mancuernas, los fierros, las pesas, son para personas que ya tienen un bagaje de entrenamiento. Los fierros no son para personas que están recién empezando a entrenar. El que está recién empezando a entrenar y agarra los fierros, se lesiona. Porque por lo general no tiene una buena técnica. ¿Ya? Y en vez de hacer un ejercicio... ¿Lo han visto cuando se ponen en la posición? Así como de lado, un potito bien parado. Pero en la espalda no se condice. Si el mismo movimiento lo puedes hacer en plano vertical sin sobrecargar la parte lumbar, ¿cuál es la idea? O trabaja parte lumbar, quería hacer una sobrecarga lumbar para estabilizar, trabaja parte lumbar, pero trabájala bien, para que no se lesione. Ahora, tampoco la trabajes tan bien porque si no me quedo básicamente sin pega, pero más o menos. Columna vertebral, erectores espinales. El primero, iliocostal. ¿Qué les suena por iliocostal? ¿Desde dónde iría? ¿Desde dónde y por dónde? Hueso ilíaco. Bien. Ya, el hueso ilíaco es una parte de un hueso más grande. ¿Cómo se llama ese hueso más grande? Coxal. Desde la parte ilíaca del hueso coxal. Impeque. ¿Por dónde para arriba? Se llama iliocostal. ¿Por la? Por las costillas. De ahí viene costal. ¿Ya? Así que básicamente iría desde la parte ilíaca hacia arriba por el lado. Iliocostal. Longísimo, ¿qué les suena? Largo. No hay el músculo más longi del cuerpo. No. Hay otros músculos más longis que el longísimo. El piriforme, por ejemplo, músculo vestigial que hace que solo nos dé ciática. El piriforme es un músculo vestigial muy pequeño que hace que solo nos dé ciática. O sea, como la función del piriforme es apretar el nervio ciático. Ese es un músculo más lógico que el longísimo. El longísimo es de longitud, es el músculo más largo de los erectores espinales y va hasta la cabeza desde la aponeurosis lumbar, la región baja lumbar hasta la cabeza. Así que es el músculo más largo de esto, por eso es longísimo, que básicamente sería como larguísimo. ¿Profe, de dónde estamos?
desde la parte de la aponeurosis lumbar, que sería esta zona, hasta la base del cráneo. O sea, recorre toda la columna. ¿Cuál sería el músculo más largo del cuerpo? ¿O hay alguno más largo? Podría ser, sí. Me parece que está dentro de los más largos del cuerpo. Ahora, tiene diferentes fibras, no es que sea un puro músculo, ¿vale? Va como llegando por trozos. Pero sí, si lo consideramos como un todo, sí, sería dentro de los más largos del cuerpo. Ahora, no vamos a comparar tampoco un longísimo mío con un longísimo de Shaquille O'Neal. Está igual el cuádriceps de Shaquille O'Neal, o sea, el cuádriceps de Shaquille O'Neal debe ser del porte de mi espalda. Fácil. Y tenemos el espinoso. ¿Por dónde va el espinoso? Por la espina, específicamente a los costados de la apófisis espinosa. Uno a cada lado. ¿Vale? Así que tendríamos el iliocostal, el longísimo y el espinoso, desde afuera hacia adentro. Y esos músculos son erectores espinales, por ende la función es la postura. Músculos antigravitatorios principales, los que evitan que esta cuestión colapse y nos vamos hacia adelante. ¿Ya? Esa es la función de estos músculos. Ahora, si estos músculos se contraen al unísono, puedo hacer una hiperextensión de columna. O sea, ir hacia atrás. O sea, gimnasio, ¿no? Gimnasia, ¿sí? Y aquí lo tenemos. El iliocostal, el longísimo desde la aponeurosis lumbar y el espinoso que va a los lados de las apófisis espinosas. Ahí están los tres músculos. Pectoral. El pectoral es un músculo plano en forma de abanico. ¿Ya? Tiene fibras también, tiene porciones, tiene una porción clavicular, una porción esternal y una porción costal. O sea, dependiendo de si llega desde la clavícula, si llega desde el esternón o si llega desde la costilla. Tenemos esas posibilidades. Y van a ir todas a converger a un tendón único. ¿También de luz? ¿Ah? ¿También de luz? También al hombro. Ahora, se encuentran los pectorales por delante, ¿cierto? Músculo muy voluminoso, todos tocando el pectoral. El pectoral se toca levantando el brazo, lo que queda ahí, eso es pectoral. ¿Ya? Se tienen que agarrar, de hecho, uno lo puede palpar de manera súper fácil. Ese es el pectoral mayor. Es por la axila, por el borde axilar. Ahí. Y se siente, se agarra completo. ¿Ya? Si van más abajo, no van a agarrar pectoral, pues van a agarrar glándula, van a agarrar grasita subcutánea, van a agarrar otras cosas. El pectoral es por la axila. Se toma completo. Y va a ir hacia el brazo. Está por delante y va desde la parte más central del tórax, desde el esternón, hacia el brazo. ¿Qué movimiento podría hacer? Abducción. Ya, a ver, ¿cuál hace? ¿Abducción o aducción? Abducción. O Ya. ambas. AB es separar. Y esta cuestión va así. Así que básicamente no puede separar. Aducción. Porque va por acá. Po. Para que hiciera lo otro, tendría que ir por el lado externo. Pero si se dan cuenta, no va por el lado externo, sino que va por allá. Aducción, o sea, junta. ¿Hace rotación interna también?
Y hace rotación interna también, por la disposición, porque como está aquí, al traccionar va a hacer que eso gire hacia adentro. Abducción es separar, aducción es juntar. ¿Ya? Así que hace una aducción y una rotación interna. También es un músculo que está pensado en la protección. ¿Por qué? Porque está en esta zona. Acá están los pectorales. ¿Qué hay debajo de esta zona? ¿Qué hay debajo de la barrilla costal? La costilla, el corazón. Está el corazón y los pulmones. Y si no existiesen estos músculos, o sea, matar a Juanito re fácil, por ahí. Bien muerto Juanito. Así que estos músculos evitan y van a hacer una fortificación de esta estructura de protección. ¿Vale? Así que es un músculo aplanado, grande, voluminoso, hecho y pensado para la protección. Cuéntame. Mantiene tanto como el abdominal porque tiene huesos. No tiene tanto como la musculatura abdominal porque tiene hueso. Exactamente, y buena relación. ¿Cómo? Lo que dice el compañero es que, por ejemplo, en la musculatura abdominal tenemos fibras para todos lados. Tenemos horizontales, longitudinales por un lado, para el otro y verticales. Pero en esta parte, como tenemos tejido óseo, tenemos huesos debajo, no necesitamos tener disposición para tantos lados. Tenemos solo esta disposición en forma de abanico. Profe, se podría decir igual que, o sea, estoy pensando que quizás en la Edad Media el pectoral era súper importante en las Fuerzas Armadas, ¿no? Sí, o sea, lo que pasa es que el pectoral nos da esta parte de protección, ¿ya? Y además, dependiendo de la parte, lo que va a ser flexora, aductora y rotadora interna, que era lo que hablábamos, y extensora las partes ascendentes. Pero además, es un músculo que nosotros lo ocupamos de manera constante. El pectoral se considera el músculo del abrazo. ¿Por qué? Porque hace una aducción y una rotación interna. Esto es una aducción porque junto y una rotación interna porque voy hacia adentro. Y todo lo que nosotros tomamos, ¿ya? Sobre todo para transporte de carga, de peso, está de esta forma. O sea, cuando uno juega ping-pong o tenis, es aducción y rotación. Aducción y rotación. En este caso, por ejemplo, para tenis, hago una abducción, separo, ¿ya? Hago una rotación de tronco primero, transfiero peso de atrás hacia adelante, impacto, y una vez que impacto voy hacia la aducción y la rotación interna para meter un poco de eso, para meterle el top spin, Para transferir la energía a la... como dice el Pulga de la Peña. Para transferir la energía, pero además de transferir la energía, hacer que pase por la cara de la raqueta, rasparla. rasparla. Cosa de poder meter top. Claro. Y eso en el tenis, eso en el ping-pong, eso en el badminton. ¿Ya? Por ende, el movimiento se tiene que seguir. González aumentó su rendimiento deportivo cuando Stefanski hizo que siguiera el golpe más allá. Porque antes González, antes de la peña, González pegaba y quedaba quieto. Y de repente salía un cañonazo, pero también tenía la posibilidad de que no se dirige tan bien el golpe. No tiene tanto control. No tiene tanto control. El Pulga de la Peña hizo que aumentara el control. Y Stefanski lo que hace es que a ese control que ya está aumentado le mete todavía más potencia. O sea, lo que tenía antes que paraba, que después lo sigue, Stefanski hace que la transferencia de peso sea más óptima, le cambia la raqueta y le cambia el grip. El peso de la raqueta era distinto, que sale de 300 gramos, después se cambió a 315. Y el grip también es importante, porque antes ocupaba un grip más estrecho que el que terminó ocupando. Era un grip grandote. Por ende, en vez de tener la mano tan apretada, la tenía un poco más abierta y le daba también mayor movilidad. Y podía transferir más fuerza. Oigan, detrás de todo esto hay estudio y todo el atado, si la cuestión no es pura cachatía. Pectoral menor.
El pectoral menor, si se dan cuenta, va en la posición contraria. El pectoral mayor iba de aquí, de aquí y de aquí hacia acá. El pectoral menor va desde acá hacia adentro. ¿Se dan cuenta? Como que se cruzan los músculos. ¿Es más profundo? Es más profundo, está por debajo del pectoral mayor. Músculo profundo que se encuentra tapado por el pectoral mayor. El pectoral mayor de casualidad no firma la clavícula. O sea, te mantiene todo en su lugar porque efectivamente, porque tiene una parte clavicular y una parte external. Y como es un estabilizador dinámico lo mantiene. Ahora, cuando hay una luxación de clavícula, ¿ya? Que este de acá sale como el hueso para acá. La de acá es más fácil, esa yo creo que hartos la han visto, que es cuando alguien se cae de hombro, ¡pum!, se levanta. ¿Ya? No, y se levanta harto, queda como así. Pero la de acá es más compleja. ¿Por qué? Porque tenemos mejores ligamentos. Y son los ligamentos los encargados. De hecho, tenemos un ligamento que va de un lado hacia otro, por delante, por atrás y por abajo. ¿Ya? Ahora, si esos ligamentos llegaran a fallar, el pectoral es el encargado de mantener todo agarrado. Es como el encargado de salvar la plata. Tracciona desde las costillas, o sea, esto está aquí arriba y va a traccionar la apófisis coracoidea hacia abajo, pero no como una persiana. Lleva la escápula hacia adelante y hacia abajo, produciendo un movimiento de vascularización, que eso no es vascularización, eso está mal escrito y es basculación. Ahí sí, basculación. El movimiento de basculación es como de una balanza, de una báscula, hacia un lado y hacia el otro. La escápula, escápula. Esto dice que ahí está la escápula, el pectoral tracciona hacia acá y hace este movimiento. Esa es una báscula, porque se levanta la porción posterior de la escápula. ¿Se entiende? Ya, ¿a quién no le molesta sacarse la bolera para hacer y que todos le vean la escápula cómo se mueve? ¿Usted? Ya, venga para acá. De espalda se saca la bolera, levanta los brazos y va a hacer esto. Ya, y con música. Ya, ¿cómo, profe? Brazos hacia arriba. Chiquillos, estas partes, ahí y acá. Y despacio hacia abajo. Usted no se mueva, solo los brazos. Baje los brazos. Bájelo. Bájelo todo. Si se dan cuenta, él tiene una pequeña disquinesia escapular. Ese movimiento de basculación, ¿lo vieron? Levante de nuevo los brazos. Bájelo. Miren, baje. Ese se mueve antes que este. ¿Lo cacharon o no? Sí. Y esta. Esa llega hasta acá y esta llega hasta acá, así que tiene una desviación. Usted lo más probable es que sea diestro, porque también tiene mayor musculatura al lado derecho que al lado izquierdo. Miren el hombro. Más músculo, menos músculo. Y además tiene un aumento del triángulo del talle de este lado con respecto a este. O sea, además de ser diestro, ocupa la mochila del lado izquierdo y está doblado para allá. ¿O no? Soy zurdo, profe. ¿Es zurdo? ¿Y por qué? Miren acá, aunque sea zurdo. La masa muscular de este lado, miren este músculo, va así y este músculo baja. Sigue teniendo, aunque sea zurdo, sigue teniendo mayor desarrollo muscular en este lado. Y puede ser principalmente porque el triángulo del talle, ese ángulo, ahí se forma y acá está más bien recto. ¿Pero por qué pasa eso? Eso es porque tiene la columna un poco de lado, principalmente Pero porque... como la figura que tienen así abajo es como bien curva y...
Porque aquí hay la columna está rotada para un lado. Tiene un hombro literalmente más abajo que el otro, miren. De frente. Sí, sí me di cuenta. Hombro y hombro. Hay una pequeña dismetría. ¿Se dan cuenta? No está parejo. De hecho, compensó ahora y cargó pesos más para acá para poder quedar un poco más derecho. Pero todos vimos que ese triángulo del talle estaba más doblado a este lado. Profe, ¿tiene el trapecio más grande ese lado? Tiene el trapecio más grande. Sí, a eso yo me refiero con el desarrollo muscular. Ya. También puede ser por donde carga el bolso. Por lo general es por donde carga el bolso. Si es que no tiene si es que no practica un deporte como tenis, por ejemplo, que puede generar una hipertrofia del lado dominante. Pero si no es por postura y por donde uno carga las cosas principalmente. ¿Ya? Entonces mi posición de bola es así. ¿Ya? Que como soy zurdo, Ese es el golpe fuerte, con el otro pegáis más ya. claro. Por ende tienen mayor número de repeticiones. ¿Escucharon eso o no? Porque Leo también igual. Ya, pues si su posición de guardia es posición de guardia de zurdo. Eso significa que este brazo está constantemente arriba y es el brazo que mantiene la distancia. El jab es para medir distancia principalmente. O sea, no vaya a ganar una pelea con jab. El jab es para mantener distancia y Mayweather lo ocupa para sacar puntos, pero de una manera increíble. Pega y se arranca, pega y se arranca. Es una pelota de boxeo el otro. ¿Entendieron lo que era, cierto? ¿Vieron ese movimiento de basculación escapular? Que es ese movimiento donde se mueve la escápula. Y igual tenía una displicencia escapular, así que lo más probable es que tenga pegada la escápula de un lado. Y eso ¿Ya? es normal. Es malo, o sea, se saca con una tracción, no es mayor más que eso, pero hay que soltarla. Porque no están al mismo tiempo. La del lado izquierdo hace esto y cae, y ahí cae la del lado derecho. Esa, la del lado derecho lo hace antes que la del lado izquierdo. Y yo aquí tengo que pedir de eso. Sí, pues principalmente soltarlo. No, sí, es una tracción escapular, no es tan complicado. De hecho, es tomarlo, literal. Ustedes saben que todo este tiempo son músculos que se ven menos, ¿cierto? Son músculos que no van a alcanzar a verlos todos. Pero ya están entendiendo la parte de la función, así que vamos bien. Profe, tiene que ver con eso de la escápula. De la escápula alada. Eso, ¿cierto? Sí, que eso es estabilización escapular por estos músculos que son los que la van a mover. Y por el supraescapular, que es un estabilizador grandote que tenemos de la escápula. ¡Ya! Sin polera y de lado. Entonces se tiene que traccionar. Cuando yo hablo de una tracción escapular, es literalmente una tracción. Lo vamos a hacer porque se ve choro. Acostado de lado, espalda para allá, para que todos puedan ver lo que vamos a hacer. ¿A este lado o Al otro lado. Bastante guapo, pero. así? ¿O qué tal lado? Ahí se acabó la brazo hacia atrás. Vemos la escápula. Tomo el borde. ¿Ya? Los dedos van por abajo. Tomo y tracciono. Literalmente una tracción escapular. Porque ¿qué esperaban? Hay que traccionar la escápula. Ahí salió. Y ahí mantenemos. Eso libera la escápula de la musculatura que la está pegando al tórax. Y lo que hace es que el movimiento después sea un movimiento más continuo. Ahora, esto después de una despegada de escápula, el ideal es un poquito de hielo, una buena ducha, que los músculos se liberen bien y se termina. O sea, no es más que eso. Manténganos así. Profesor, te lo vamos.
déjelo, ya está muerto. Eso es literalmente una tracción escapular. Una tracción. Lo que pasa es que el músculo que estaba pegando se soltó y quedó un poco inhibido. Así que vaya a sentir el hombro así como medio mal. Pero eso es. ¿Quién sirve para hacer movimientos más fluidos? Solamente eso. Lo que hace es que pone los brazos hacia arriba. A ver si existe algún cambio notorio entero. No tiene. Vamos a ver aquí. Bajen los dos parejos. Ahí movimiento los parejos. ¡Tarán! ¡Y el público aplaude! No se ha salvado. Ahora se acaba mi idea. Si no tienes por qué hacer cosas tan complicadas. Ahora, hay que cachar por qué, po. Sí. O sea, agarrar una escápula y traccionarla no tiene gran dificultad. Igual hay que tener fuerza en las manos porque la cuestión como que se arranca. Pero más que eso no es algo, tampoco no es un tratamiento largo, sino que es una elongación. Po. Es difícil elongar una escápula. O sea, ¿cómo elongáis el subescapular? Si el subescapular está metido aquí abajo, aquí adentro, ¿ya? No lo podía elongar. Así que se tiene que hacer de manera ortopédica. Esto es un tratamiento ortopédico. Se mueve y es como de médico brujo, funciona rápido. Bueno, Son 10.000. Paga la consulta. Después no se arruga. intercostales. Los músculos intercostales, muchachos, son las 11:30. Tenemos hasta las 11, tenemos hasta las 12. Ah, porque los otros llegan a las 12:30, ¿verdad? ¿Hasta las 12? No, es hasta las 11:40. A las 12. Yo, si no, no voy a terminar una parte siquiera, así que déjenme terminar una parte y seguir. Ya, veamos hasta dónde llegamos. Muchachos, intercostales. ¿Dónde están los intercostales? Entre medio de las costillas. Está un intercostal por cada par de costillas. Por ende, si tenemos 12 costillas, tenemos 11 músculos intercostales. Profe, ¿y las costillas que están al aire también tienen? También tienen intercostales chiquititos, mira. Ahí está. Los intercostales lo que hacen es elevar la costilla de abajo desde la de arriba. ¿Ya? Siempre y cuando la primera y segunda costilla estén fijas por los escalenos. Esos son los escalenos. Si está fija por esos, le da un punto sólido de andamiaje para que las otras puedan empezar a traccionar hacia arriba. ¿Cuál es la gracia de los intercostales? Los intercostales hacen que se expanda la caja torácica, aumenta el volumen. Si ustedes se ponen las manos a los lados y toman aire, una inspiración profunda, las costillas se expanden. Eso lo hacen los intercostales. No se deben acordar ustedes, la mayoría son re chicos, pero el gobierno de Chile tenía una campaña de prevención de enfermedades respiratorias hace unos 10, 15 años y decía: si su hijo presenta tos y fiebre, tiene dificultades al respirar, se le hunden las costillas al respirar, ¿ya? Eso es porque, si bien la inspiración es un proceso activo, o sea, yo tengo que hacer una actividad, una acción para poder tomar aire, eso principalmente se realiza porque baja el diafragma. Al bajar el diafragma, haría como el émbolo de una jeringa y tomaría aire. Y después, cuando yo expiro, esto sería como un globo inflado y por juego de presión, pues yo suelto y el aire sale. Porque adentro, donde están los pulmones, habría más presión que la atmósfera. ¿Vale? Eso en situaciones normales. En situaciones de esfuerzo físico o de incapacidad física, problemas de respirar, una persona asmática o alguien que está hiperventilando después de un ejercicio muy intenso, que está con disnea, muriéndose, ¿ya?
Eso principalmente para poder tomar más aire y que este volumen sea mayor, empezamos a ocupar musculatura accesoria para poder entrar aire con mayor eficacia. Musculatura accesoria que son los escalenos y que son los intercostales. Ahora, la expiración es pasiva, porque sería como globo, pero existen patologías en personas, por ejemplo el asma, o sea, Beckham era asmático, después de eso cualquiera puede hacer lo que quiera en el deporte. Vean, hay este programa que hace el de Tesano Pinto, que está con el Vichy Borgi en el CDF, hablan y dicen que Beckham en realidad no era tan bueno y el Vichy Borgi sale hablando que no existe ningún rubio bueno para la pelota. Todos son técnicos. Échenle. No, sí, pero uno igual puede sacar hartas cosas. Sí, no, sí, igual saca. Sí, lo que pasa es que uno saca lo que sirve. Sí. Ahora, vean el programa que yo les digo, un programa hablando de Beckham, veanlo porque salen unas anécdotas muy buenísimas. No son tan relevantes, pero es bastante entretenido. En la parte de la inspiración, entonces, intercostal, en la parte de la expiración, donde es pasiva, siempre queda un volumen residual de oxígeno en los pulmones. Siempre. Ahora, ese volumen residual de oxígeno, hay personas como los asmáticos que mantienen más aire. Los asmáticos son retenedores de aire. El problema de eso, por eso tienen el tórax en forma de tonel. Eso significa un tórax en forma de barril. ¿Ya? Y es porque siempre tienen aire adentro. El problema es que ese aire es aire de mala calidad porque tiene poco oxígeno. Y ahí ellos tienen que realizar una expiración forzada para disminuir ese volumen residual. Y la expiración forzada se realiza por medio de musculatura abdominal. Porque la musculatura abdominal me da un punto sólido para que el diafragma pueda subir. De hecho, cuando la gente no tiene una buena musculatura abdominal, principalmente adultos mayores o niños muy pequeños, respiran por el abdomen. Las guaguitas cuando toman aire tienen respiración paradojal que se llama, y es que inflan la guatita. Eso es porque la musculatura abdominal todavía no tiene la suficiente fuerza para poder generar un punto mecánico óptimo para el trabajo del diafragma. Y de esa manera, al tiro, elevan entonces las costillas y podemos pasar a la parte de los abdominales. Ahí se limpió. Ya, ahora sí. Eran 11 músculos intercostales, pero tenemos 12. Sí, porque van 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. ¿Me entienden? Si tenemos 12 costillas, tenemos 11 espacios intercostales. Muchachos, músculos del abdomen. Yo creo que vemos músculos del abdomen y les va a quedar extremidad superior e inferior para revisar en la casa. Revísenlo. Léanlo bien, porque si no en la gincana se van a terminar ahogando solo. Músculos del abdomen. Dentro de los músculos del abdomen tenemos los de la pared anterior y los de la pared posterior. De la pared anterior, musculatura abdominal propiamente tal, transverso, oblicuo interno, externo y recto anterior o recto mayor del abdomen. Por la pared posterior tenemos el psoas ilíaco y el cuadrado lumbar. Solo esos dos. Aquí los tenemos desde adentro hacia afuera. Tenemos el transverso del abdomen. Vamos a buscar por otro lado que se vea más. Tenemos el transverso del abdomen, que son fibras horizontales. Tenemos el oblicuo interno, que son fibras diagonales. Tenemos el oblicuo externo, que son fibras diagonales en el otro sentido. Y tenemos el recto mayor o anterior, que sería el zigzag, que son fibras verticales. Básicamente, lo que esto nos provocaría entonces
sería este entramado que habíamos hablado delante, con fibras horizontales, transversas hacia un lado, transversas hacia el otro lado y verticales. Súper importante porque este tipo de musculatura con esa conformación especial la tienen solo los simios, ¿ya? Y nótese que digo simios y no monos, porque simios son los que no tienen cola, ¿ya? Que serían los homínidos del viejo mundo. Los homínidos del viejo mundo, los chimpancés, los orangutanes, los gorilas, no tienen cola. Los homínidos del nuevo mundo serían el mono araña y todo eso. De hecho, en Latinoamérica solo los gibones no tienen cola, que serían más emparentados con nosotros. ¿Por qué es importante? Porque mantiene las vísceras en su lugar en la posición de bipedestación. O sea, cuando yo me paro y camino, esto va a mantener a las vísceras donde tienen que ir. Evita que se vayan a desplazar. Cualquier otro tipo de animal, ya que no sea un simio, no va a tener esta musculatura. Por eso, cuando se para un caballito, por ejemplo, se ve una tremenda guata, porque se cae. Pasa lo mismo con los perros, pasa lo mismo con los gatos, pasa lo mismo con los osos, con todo, les queda como una guatita de delantal. Y es porque no tienen la musculatura para mantener todo en su lugar. Por eso la bipedestación la pueden mantener por tan poco tiempo. Porque además todas estas vísceras van tirando hacia adelante. Así que básicamente terminan luego en la cuadrupedia. Cuadrupedia es caminando con paletas. Ah. Ya, chiquillos. Vamos con el recto mayor del abdomen, el six-pack. ¿Ah? ¿Cuántos son? ¿6? O sea, son 6 divisiones que tienen. Lo que pasa es que tiene estas divisiones de acá. A ver, se ven 6, pero tiene estas partes de abajo que no se alcanzan a ver porque están más profundo en la región inguinal. ¿Ya? Por eso le dice 5, pero en realidad son 8, son 4 por lado. Pero la última parte de abajo no se alcanza a apreciar. Son dos músculos, uno a derecha y el otro a izquierda. Tienen esa forma porque están en una fascia. De nuevo, tienen esa forma porque están en una fascia. Y esa fascia lo que hace es apretar el músculo y aumentar su tensión. Si aumenta su tensión, básicamente puede aumentar su fuerza contráctil también. ¿Ya? Está cubierta por una robusta fascia anterior que multiplica su tensión. Es un músculo muy específico del ser humano, porque como les decía, ayuda a mantener la posición y evita que las vísceras se desplacen. Su tono contribuye a mantener la posición erecta, o sea, mantenernos derechos. También es musculatura antigravitatoria, la musculatura abdominal. Los gringos hablan del core, ¿ya? Y el core son esta musculatura abdominal, tanto pared anterior como pared posterior. Y se supone que si tú tienes un core fuerte, un núcleo fuerte, la parte axial, cualquier movimiento o cualquier deporte va a ser practicado de una mejor manera, porque tienes una base sólida sobre la cual trabajar. Es como construir sobre piedra y construir sobre arena. Si tú construyes sobre arena, no tienes una base sólida, por ende se va a terminar diluyendo. El movimiento es lo mismo. Lo que yo le explicaba cuando me iba subiendo arriba de la silla, mientras menos estable, menos posibilidad de que realice o su fuerza máxima o su amplitud máxima de movimiento. Su contracción aumenta la presión intraabdominal y contribuye a expulsar los contenidos abdominales en la defecación y en la micción. Produce flexión de la columna vertebral a través de las costillas. Se inserta en la parte inferior de las costillas y en la apófisis sifoide. Así que va a traccionar desde aquí hacia adelante. Su contracción unilateral produce inclinación lateral del tronco hacia el mismo lado. O sea que si se contrae solo uno, voy a ir a inclinar el tronco hacia ese lado, una flexión lateral.
Y su tono limita la inspiración máxima y favorece la expiración. O sea, el tono basal, la tensión que tienen estos músculos, favorece la inspiración máxima. Eso lo va a favorecer esto. ¿Ya? ¿Cómo entendió que era la contracción unilateral? Unilateral, ¿sí? Era inclinación. Inclinación, o sea, cuando se contrae un lado, se inclina para ese mismo lado. Eso. Como yo les decía, les da esta soporte, por ende, la inspiración va a ser más fácil y la expiración forzada, apretando la musculatura abdominal, todos, tomen aire. Ahora boten todo el aire. Ahí. Eso fue a expensas de musculatura abdominal. La musculatura abdominal, sobre todo el transverso del abdomen, que es el más profundo de todo esto, tienen esta función constrictora, o sea, de ir a apretar como una pasta de dientes. Y apretan y sale aire. Eso es. Y de hecho esto como pasta de dientes lo van a ver porque tiene que ver con muchos reflejos, reflejo del vómito, reflejo de la tos, pero micción, defecación, parto, todo lo que haya que aumentar presión de manera intratecal para que se mueva el contenido. Oblicuo externo, también denominado oblicuo mayor, y ocupa la cara superficial y lateral del abdomen. Es el más grande de todos. De forma unilateral, genera inclinación hacia el mismo lado y rotación hacia el lado contrario. O sea, si se contrae de este lado, yo me inclino hacia ese lado, pero roto hacia el lado contrario. Y ahora van a ver la explicación de por qué pasa eso. Eso pasa, bueno, de forma bilateral, flexión de tronco. ¿Por qué pasa? Porque muchas fibras del oblicuo mayor se continúan con las del oblicuo menor del otro lado. Y el oblicuo menor sí hace esto de con la... No era el computador, era el otro. ¿Usted está grabando? Esto sí. Esto se hace porque el oblicuo interno, como se continúa la fibra, el oblicuo interno tiene la función de inclinación hacia el mismo lado y rotación hacia el mismo lado. Así que, oblicuo externo, inclinación hacia un lado, rotación al lado contrario. Oblicuo interno, inclinación y rotación hacia el mismo lado. Y ambos, cuando se contraen de manera bilateral, o sea, los dos lados al mismo tiempo, generan esta flexión de tronco. El transverso del abdomen, el último, es el más profundo y ocupa la cara interna abdominal. Sus fibras son transversales, o sea, de manera horizontal. Constrictor del abdomen, lo que yo les estaba explicando recién. Aumenta la presión intraabdominal y contribuye a la micción, defecación, vómito, tos, parto y expiración forzada. Como una pasta de dientes, ¿eh? Eso ayuda a que esto, cuando el transverso del abdomen lo que hace es apretar de esta manera. Porque como las fibras son horizontales, cuando se contrae, aprietan en forma circular, como si se estuvieran apretando un cinturón. Y me quedan estos dos que son los de la pared posterior y terminamos, chiquillos. Pared posterior. Dentro de los músculos de la pared posterior tenemos el psoas ilíaco y el cuadrado lumbar. El psoas ilíaco es un músculo grandote que tiene una parte psoas que va desde la parte lumbar de la columna vertebral, ¿ya? Y tenemos una parte ilíaca que sale desde la región ilíaca anterior del hueso coxal, desde aquí. O sea, sale desde las vértebras lumbares y desde acá. Esto es posterior. De posterior va hacia adelante, se da vuelta, llega por acá, se da una vuelta por el cuello del fémur y se inserta. Esa particularidad, esa vueltecita que se da, ayuda a los movimientos.
aquí, va hacia acá y se terminaría insertando como por acá atrás. ¿Ya? Se da como una vuelta de atrás hacia adelante. Como que se engancha. Y el cuadrado lumbar es este músculo que está aquí, que es un estabilizador de la pelvis. Entonces, zooiliaco se encuentra situado por delante y por dentro del músculo cuadrado lumbar. Aquí lo vemos, vértebras lumbares, la parte ilíaca, todo a un tendón, se da la vuelta por la parte inferior del fémur y se inserta por el lado. Eso nos da que de forma unilateral, inclinación hacia el mismo lado, rotación hacia el mismo lado. De forma, como el oblicuo externo. De forma bilateral, flexión de la columna lumbar, siempre que sea a favor de la gravedad, y acentuación de la lordosis lumbar si el centro de gravedad queda retrasado o la inercia en sentido contrario. Eso quiere decir que si yo voy corriendo para allá y quiero parar, se aumenta la lordosis lumbar producto de este psoas ilíaco. ¿Para qué? Para evitar que el centro de gravedad se vaya hacia adelante. ¿Ya? Es una forma de compensar que tiene la columna. Y por último el cuadrado lumbar, que está en la cara posterolateral. Tenemos uno a cada lado, va desde la 12ª costilla, apófisis transversa de L1 a L4, y la región superior del ala ilíaca. Inclinación lateral puro de la caja torácica, o sea, nos permite inclinación, produce rigidez o tensión de la caja torácica, puede estar en el descenso inspiratorio y con el tronco fijo produce elevación de la hemipelvis por el lado de la contracción. ¿Qué quiere decir eso en cristiano? Cuando yo camino, ¿ya? Voy a dar el paso, el que mantiene esta pelvis en esa posición es el cuadrado lumbar. Porque si el cuadrado lumbar no estuviera afirmándome la pelvis por acá atrás, básicamente como que me hace así. Me agarra la pelvis y la contrae y me mantiene ahí. De esa manera yo puedo dar el paso, porque si no, colapsaría. ¿Ya? Es la gente que queda secuelada de un accidente cerebrovascular, por ejemplo, con el cuadrado lumbar en pésimas condiciones, y para caminar tiene que caminar de esta manera porque tiene que sacar el pie por lateral, porque la pelvis se cae, y como la pelvis se cae, arrastra el pie solamente. Y la gente que lleva como la rodilla hacia adentro. Eso es un valgo de rodilla, ¿ya? Y para el otro lado, para afuera, es un varo de rodilla, y eso va por otro lado, ¿ya? Muchachos, ¿duda o consulta? ¿Se puede trabajar si la avanza? ¿El cuadrado? Sí, por supuesto, o sea, mira. Algo donde puedo sentarme. No tiene mucho, pero ya por acá. Te pones, te afirmas y levantas. Y le pides a la persona que levante. Esté trabajando cuadrado lumbar, porque esa es la función que hace. Mantenerla en mi pelvis, así que lo sueltas y lo activas. En escalera, por ejemplo. Esto es súper fácil de trabajar con una escalera, trabajar con un banco, trabajar con un step. Esa es la forma principal de trabajar cuadrado lumbar, porque su principal función es esta de estabilización de la hemipelvis. Por eso es tan importante subir escalera. Por eso es importante subir escalera. Ya, ¿duda o consulta, chiquillos?